Perfeccionando a los santos. Efesios 4:11, versículo 11, versículo 12, dice que el Señor, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo creo que al final de la serie es uno de los textos que va a estar muy presente en la mente nuestra. Así es que, hermanos, vamos en la quinta lección y vamos a mirar sobre la necesidad de identificar errores. El día de ayer miramos la necesidad de conocer diferentes áreas de trabajo. Hay muchas áreas de trabajo para todos en la iglesia. Antes de esa parte miramos sobre la necesidad de entender que hay diferentes funciones, así como hay diferentes partes del cuerpo, metafóricamente hablando de la iglesia, también cada uno tiene diferente función. La providencia de Dios significa que Dios está interesado en establecer la iglesia en este lugar o en algún lugar del mundo, y para ello Él ha hecho algo. Eso es lo que el versículo dice. Eso es lo que el versículo dice. Él mismo constituyó para capacitar o perfeccionar a los santos. Así es que vamos a mirar esta parte, la necesidad de identificar errores. Si no aprendemos de los errores, si no identificamos los errores, entonces, hermano, realmente no podremos realmente hacer lo que el Señor quiere que hagamos respecto a la iglesia. El primer error muy común, hermanos, y muy simple. No necesitamos simplemente hablar tanto, pensar tanto. Uno de los errores en la iglesia local es no enseñar sobre las diferentes áreas de trabajo. En otras palabras, nadie ingresa a una compañía si no sabe que ahí hay diferentes áreas de trabajo y él va a ocupar un área de trabajo en cualquier compañía a la cual aspire ingresar a ser parte de esa compañía. De esa misma manera, aún, hermano, la iglesia, al enseñar esto, las personas visitantes pueden identificar que esa iglesia es una institución divina y que hay diferentes áreas de trabajo, a decir verdad, muchas áreas de trabajo que cubrir para cumplir su misión. Así es que sería un grande error no enseñar sobre esas áreas diferentes que el Señor espera que la iglesia cumpla. Por ejemplo, el Señor quiere que cada domingo adoremos, y para ello más de un hermano entrará en acción, en actividad para poder llevar a cabo los mandamientos, los sacrificios públicos, como la ofrenda, el canto, etc. Pero no solamente eso, sino que en el área de evangelización, si nos enseña que el Señor está esperando que la iglesia evangelice, Efesios 3:10, que la iglesia dé a conocer el evangelio. Entonces la iglesia no va a ser movida a entender o a predicar el evangelio como a trabajar en la edificación o inclusive cumplir suplir las necesidades de la iglesia. En otras palabras, sería un error definitivamente, que nos llevaría a comprender que solamente tal vez sea adorar la iglesia, y es todo, no hay nada que hacer. Pero hay otro error, hermanos, muy común y que está en las Escrituras. Las Escrituras nos guían a comprender todo esto. Otro error muy común es que promover, enseñar y permitir que se crea que todos los varones deben predicar. Eso es. Esto corre ya en sentido contrario a lo que hemos visto de Romanos capítulo 12, verso 4. Que aunque el cuerpo tiene muchos miembros, pero dice la Escritura así textualmente, pero no todos tienen la misma función. ¿Con qué otro texto corre en contra o se opone a esta idea? Bueno, recuerden lo que Pablo dijo. Y muchas repetidas ocasiones. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Recuerdan eso? Otro, ¿son todos apóstoles? No. Es cuestión de sentido común de entender las Escrituras, hermanos, y este sería un segundo error. Promover, enseñar que todos los varones ocupan el púlpito.
Estoy pensando en un buen hermano en la congregación que él no se bautizaba. Descubrimos con un poquito de tiempo que no se bautizaba y tenía temor de que nosotros le íbamos a poner enfrente, sea orar o predicar o hacer algo. Y dijimos, no, nadie ocupa un lugar sin un previo entrenamiento y guiarlo hacia donde están sus habilidades en esta iglesia. No pasa eso. Y eso, hermanos, es increíble. Pero es un error que todos los varones se enfoquen en la actividad más visible, que es la predicación en el púlpito. ¿Qué es lo que más se ve? Bueno, que un hermano esté hablando así como yo enfrente y diga, no, pues todos queremos hacer lo que él hace. Es un error. Ahora, ¿por qué es un error? ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, veamos esto, hermanos. En las escrituras, cuando esto sucede, todos los varones se van a enfocar en una sola actividad. Eso es la consecuencia. Por ejemplo, se desatienden el área, por ejemplo, de la edificación. En la edificación hemos dicho que hay un hermano nuevo y hay que ir a darle los principios básicos, las clases como explicaba ayer, decirle que es un recién nacido y que ahora hay que aprender a orar, hay que aprender a leer, hay que aprender a hacer muchas cosas para su crecimiento. Bueno, ¿quién quiere hacerlo? Nadie, porque todos quieren ocupar el púlpito, están ocupados en hacer sermones. En la evangelización, por ejemplo, hay 2 o 3 visitantes y hay que ir a darles plan de salvación, las clases de evangelización, pero no hay, porque eso no es muy atractivo. Nadie me ve, voy a estar en una casa enseñando a una familia, pero si estoy enfrente de todos es más visible. Y así como la benevolencia, etc. Se desatienden estas áreas. E inclusive, hermano, no solamente eso, sino que hay desacuerdos entre unos y otros y desórdenes y sobre todo falta de edificación. Ahorita vamos a mirarlo en los textos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no todos van a tener la misma habilidad de edificar la iglesia. Eso es. Miremoslo, hermanos, ahora en las escrituras, lo que estoy hablando. La escritura dice que si alguno habla en el 4:11 de 1 Pedro, hable de acuerdo a las palabras de Dios, no palabras de hombre. Veámoslo, este error que estamos mirando en la iglesia en Corinto. 1 Corintios 12, verso 17 al verso 19. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Sabe cuál es el contexto de estos textos? Sí. Si usted lee el capítulo 12 completo, hermanos, y una recomendación, no lea el capítulo 12 sin el 13 y el 14, van juntos. 12, 13 y 14. Eso es todo que arma la pintura, el cuadro, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el contexto? Que todos querían hablar en lenguas. Por alguna razón, las lenguas eran muy atractivas. En el puerto de Corinto, en la región de Acaya, en ese lugar, hermanos, siendo un puerto marítimo, obviamente que en aquel tiempo venían muchas clases de personas y de idiomas a través de barcos, y la iglesia estableció ahí, y es por eso que necesitaba, y ahí se enfoca mucho en esta don de lenguas, don de interpretación de lenguas, porque Dios está interesado en que las personas oyesen, y por eso ese tiempo milagroso de los dones sucedió en ese tiempo. Pero sucedió que todos querían hablar en lenguas, aunque habían otros dones, el don de profecía, el don de sanidad, de interpretación de lenguas, etc. Discernimiento de espíritus. De hecho, el capítulo 12 describe uno a uno, en los primeros versículos, todos esos dones milagrosos. De ahí que podemos entender el contexto a través de lo que sucedía de los otros versículos. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Note bien el versículo 28 que ya hemos leído, el verso 29. El apóstol Pablo les corrigió diciendo: a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, y decía que hay un orden. Lo primero fueron los apóstoles. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
Y finalmente hace la pregunta retórica. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Obviamente ya lo comprendemos, hermanos, que no es así. Y en el verso 30, note que en el capítulo 12, vea usted qué es la palabra que más se repite. Aquí les doy un tip cuando ustedes están estudiando la Biblia. Así rápidamente, no puedo dejar pasar de hacerlo. Cuando usted quiere saber cuál es el tópico o la idea, la main idea en un capítulo, ¿sabe qué se hace? Escoja 3 colores en un ejercicio rápidamente, una pausa. Y ponga el color rojo, el azul y el verde. En la línea de color rojo ponga todas las palabras que se repiten más que el azul. Y en el azul y luego el verde, los menos. Cuando usted descubra la palabra que más se repite, no va a fallar, va a dar en blanco. Aquí está hablando de esto. Ese es el tema central. Ya que en una clase bíblica, usted, ¿qué es el tema? Uno dice, Pánfilo del lado izquierdo dice, yo pienso que es esto, hermano. Y otro dice, no, hermano, aquí está hablando de esto. Y todos están hablando, todos dan su opinión, quiere dar, ¿qué es el tema central? No, haga ejercicios. Y esta es una de las varias formas de identificar cuál es el tema central, cuál es el punto, la idea principal. Y vea como en el capítulo 12, 13 y 14, una de las palabras que nunca fallan es lenguas, 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 porque todos querían hablar en lenguas. Hasta ahora estoy pensando, ¿por qué los corintios? ¿Por qué era atractivo ese don? Es porque, bueno, tú puedes hablar en otro idioma sin tener que ir al colegio, ¿verdad? Pero no se trataba de eso, lo atractivo. Ahora, vea esto, hermanos. El problema real fue que decía que todos querían hablar lenguas. En el 14:23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Pablo atacó muy fuerte este problema de que todos se enfocaron en una sola función. Y es lo que estamos hablando. Si la iglesia se enfoca en un solo punto, predicar el púlpito es la meta para todos. Varón, van a desatender muchas áreas. Todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Todos hablan en lenguas. El contexto es, quisiera que todos hablaran en lenguas. Es un lenguaje irónico, desde luego. Ok, hermanos. Estaban dejando a un lado. Había consecuencia de hacer eso. Lo más importante simplemente era la edificación. No resignificación. Si tú hablas en lengua extraña, el otro va a ser un extraño para ti. Si no hay palabra clara, ¿cómo decir el amén a lo que has dicho? Note bien. O sea, el punto era que hubiera edificación. Y edificación, hermanos, se estaba desatendiendo. Y hemos leído ayer, ahora el verso 3, y muchos versículos del capítulo 14 hablan para que haga edificación, para que la iglesia reciba edificación una y otra vez. Verso 4, por ejemplo, 1 Corintios 4:4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Por qué? ¿Por qué se edifica a sí mismo? Porque los demás no están entendiendo, no daban lugar a la interpretación de lengua. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. Hermanos, fíjense en esto, otro paréntesis. Las personas no entienden la Biblia cuando están leyendo. Y dice, hermano, yo no entiendo. Pablo dice, si todos están hablando lenguas, si entra un indocto, van a decir que están locos. Y luego las personas dicen, no entiendo. Ahora Pablo dice en el verso 5 del 14, 1 Corintios, dicen, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Dice, ¿quién entiende a Pablo? ¿Que hablen en lenguas o no hablen en lenguas? No. Simplemente hermanos, esta frase es un lenguaje irónico. Es un lenguaje irónico. Recuerda que hay diferentes lenguajes. Prosopopeya, sinécdoque, etcétera. Muchos lenguajes. Entonces, este es un lenguaje. ¿Y qué está enfocando otra vez Pablo? El hecho de que no todos se enfoquen en una sola función. Es fácil de entender esto. No todos. Por eso quisiera que todos hablasen en lenguas. Por mi parte, Pablo, para que estén todos contentos. Pero no es el punto. ¿Dónde estarían los demás miembros? No habría edificación. Pero dice, pero más que profetizar. ¿Por qué? Porque la profecía edificaba más que las lenguas. No, el punto es que no se estaba interpretando la lengua si no había edificación. Otra vez.
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Observe esto. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Captamos la idea? Wow, esto es muy sencillo. Ya no tengo que hablar más. Ahora, hermanos, el no tener una amplia visión de las áreas de trabajo nos hace fallar. Nos hace fallar. Por eso es cuán importante y necesario entender que hay muchas áreas de trabajo que cumplir. Y ahí está el verso 12 del 14, el verso 17. Tú a la verdad das gracias, pero el otro no es edificado. Hágase todo para edificación. 14, 26, etc. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos frente a descubrir esto y lo aceptamos como es, porque es palabra de Dios, entonces estamos frente a varios retos. Estamos frente a varios retos. ¿Cuáles retos? Muy sencillo. Estamos frente a varios retos. Por ejemplo, como decía ya en las sermones o clases pasadas, uno de los retos es que si no todos, en el 12, verso 4 de Romanos, si no todos entonces tenemos la misma función, entonces hay un reto. Tenemos que descubrir cuál es mi función en la iglesia. Y ese es un reto. Ese es un reto. Vamos a hablar por la tarde, el siguiente sermón, vamos a hablar ampliamente de cómo yo puedo, hermanos, para qué soy útil, cuál es mi habilidad. Es increíble notar que a través de los años existamos hermanos que tenemos ya muchos años y aún podemos decir cuando leemos, nos encontramos frente a estos versículos y estas verdades, es increíble que digamos, hermanos, ¿sabe que yo tengo tantos años en la iglesia y yo no sé cuál es mi habilidad, cuál es mi talento? Yo no sé para qué sirvo en la iglesia. Bueno, estos son los retos que nos enfrentamos cuando aceptamos esta verdad. Descubrir. ¿Qué otros retos? Como decíamos, bueno, después de descubrirlos, encauzar, animar a los hermanos a que cada uno busquen y trabajen, desarrollen ese ejercicio en la iglesia de lo que ya descubrió. Recuerde la educación o la orientación vocacional. ¿Para qué soy bueno? Estos son los retos, hermanos, en los cuales nosotros nos encontramos. Es un error. Ese es un error. Otra consecuencia, desde luego, hermanos, otra consecuencia es que hay inconformidad. Note bien lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo, no me estoy saliendo de la iglesia en Corinto. Y estoy usando ahora las desviaciones en los usos de los dones. Número 2, las consecuencias de esas desviaciones. Estoy hablando acerca de eso. Y lo que estamos mirando, hermanos, es simplemente, sencillamente, que en ese tiempo, en la adoración de la iglesia en Corinto, de Puerto de Acaya, era una adoración, tomaban la cena, 1 Corintios 11, 23. Sí, ofrendaban, 1 Corintios 16, 1 y 2. Y hacían exactamente lo que nosotros hacíamos. Nada más que la diferencia en ellos, usted sabe que es que dentro de la asamblea, cuando se reunía como iglesia, puesto que no tenían la escritura completa, eso lo explica 1 Corintios 13, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, etc. Ahí encontramos que la escritura estaba en revelación. De ahí que los hermanos de Corinto no tenían los 66 libros como ahora yo los tengo y usted lo tiene en su propia mano. A causa de eso se necesitaba la profecía, que era una de las vías para estar revelando a la iglesia lo que necesitaba, porque el medio completo no estaba. Ahora, imagínense que de pronto de este lado una hermana se levanta y empieza a profetizar. Sí, porque la Biblia habla también acerca del velo como una señal que le permitía a la mujer hablar en público, puesto que ya en el 14 dice que no le permite a la mujer enseñar, ni hablar en la congregación. Pero al profetizar tenía que hablar, tenía que tener una señal del velo. Ahora, al tener la señal del velo, ella tenía permiso de hablar sin no ofender al varón, pero tenía que cubrirse. De ahí que el punto es que tenía que cubrir. Entonces alguien dice, hoy tenemos que cubrirnos. No, ya no, porque ya no hay profecía. Y esto no lo entienden muchos hermanos, al no poder interpretar correctamente este texto. Ahora, lo que estoy hablando, para que usted pueda comprender, estoy hablando dentro del contexto siempre. ¿Cuáles eran las desviaciones? ¿Cuáles eran los errores de los corintios al usar esos dones?
Ahora, como esos dones milagrosos ya no existen, pero hoy existen los dones, recuerda que la palabra don expliqué al principio, que hay la palabra don para hablar de la función y el personaje, dio dones a los hombres, pero luego habla de dones milagrosos. Bueno, no hay dones milagrosos, pero hay funciones. Y funciones, ya explicamos que tiene que ver con la obra del anciano, con la obra del evangelista, el diaconado, hay obras. Ahora, vamos cerrando el círculo, si estamos hablando que solamente alguien va a ser, todos vamos a ser diáconos, ¿dónde está el evangelista? Todos vamos a ser evangelistas, ¿dónde está el anciano? Se desatienden las otras áreas, viendo el punto de vista de las funciones, como ya lo expliqué ampliamente en las áreas de trabajo. Solamente área de evangelización y desde el púlpito, no en la edificación y benevolencia. ¿Captamos la idea, hermanos? Ahora déjenme explicarles lo que sigue. ¿Cuál es otra consecuencia? ¿Cuándo, hermanos? De los errores, estoy hablando de errores que se han cometido y se seguirán cometiendo. Y no va a suceder nada. Como expliqué, pregunta número 1 que hice al principio en esta serie de lecciones. ¿Por qué iglesias hispanas no conozco hasta la fecha una iglesia que tenga 200, 300 miembros? No hay. ¿Por qué? Porque es un reto permanecer juntos. Hermanos, si es un reto permanecer juntos 50, 30, sin inconformidades y problemas. Imagínense el reto de mantener 300 miembros juntos. ¿Por qué? Porque la iglesia carece de capacidad para retener 300 juntos. ¿Y a lo que se requiere? La organización. Ancianos que cuiden, diáconos que sirvan, y todos ocupados trabajando en las áreas diversas. Eso es lo que ya hemos dicho. Y porque entre nosotros no hay, aquí está la respuesta: errores que se han cometido y se seguirán cometiendo. Y esta iglesia no quiere hacer eso. Bien, ahora llego al punto. Otra consecuencia es que se origina, aparte que se desatiendan. Número 1, se enfocan en una sola función. 2, se desatienden en otras áreas. ¿Y cuál? 3, hermanos, hay inconformidad. Inconformidad. Aunque usted no lo crea, los que hemos predicado ya por lo menos un poco de más de 30 años, sabemos esto. Si hay un grupo de varones y hay unos 5, 6 o 7 varones en un rol de una iglesia y que ellos creen que ya son aptos para edificar la iglesia, pero como tienen un rol cada cuando les toca, cada 2, 3 meses, terminan diciendo: hermanos, quítenme membresía, voy a empezar una nueva iglesia. Es que aquí yo no crezco, no me dejan predicar en un rol. Me voy. Y empieza otra iglesia. ¿Va a surgir una iglesia organizada de ahí? No, otra iglesia igual que aquí. Porque lo que lleva es que va a ser un rol allá y le va a pasar a predicar la misma cosa. ¿Captamos la idea? Ahora, aterricémoslo a lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la inconformidad que estoy hablando? ¿Qué es lo que originó la inconformidad? Vea este texto. 1 Corintios 12, 15 y 16. 15 y 16. ¿Qué es el punto que dijimos? Todos querían que hablar en lenguas. Así que note el verso 15 del capítulo 12 de 1 Corintios. Si dijere el pie, estamos en 1 Corintios 12, 15. Ahora lo busco. Y dice este texto, el versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. La pregunta es, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? La respuesta, ¿cuál es, hermanos? Sí. Ese pie sigue siendo parte del cuerpo. Solo, ¿cuál es el punto? Es un pie inconforme. ¿Qué quiere ser el pie? ¿Quiere ser mano? ¿Quiere ser mano? ¿Saben por qué el pie quiere ser mano? Porque ya se cansó de estar adentro de un zapato y que nadie lo mire. Cargando todo el peso del cuerpo. Me está un poquito pasado de peso. Y el pie dice, ya no quiero estar dentro de este zapato y quiero ser mano. Porque la mano, ¿por qué mano? Porque la mano todo el mundo la ve y todo el mundo la estrecha, las manos se saludan unos con otras y toman lo que se le antoje. Yo no puedo el pie tomar lo que yo quiero. ¿Me explico lo que digo? Ahora, y está diciendo el pie, porque no soy mano. Me gusta este lenguaje que usa. Creo que me recuerda el lenguaje, lo que se le llama la prosopopeya, hermano Ciro. Cuando las cosas inanimadas cobran vida. Los montes darán aplausos cuando se vuelvan de la guerra. La misericordia y la paz, creo, dice Salmo, se besaron. ¿Cómo?
Es como que cobra vida. Y ese es el punto. Ahora, simplemente tiene que entenderlo a la luz de que alguien quería hablar, o todos querían ser don de lenguas, y decía, no, yo soy profecía, pero yo no quiero ser profecía, yo quiero tener lenguas. Por eso el pie, yo no soy, porque yo no soy mano, yo no soy del cuerpo. Como cuando un niño está molesto. Por eso no será el cuerpo, sigue siendo del cuerpo. Y Pablo pone un doble ejemplo, no solamente el pie, hermanos. Escuchen, mire esto, el versículo 16, la oreja. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 16, sí, sigue siendo del cuerpo esa oreja. Solo que está inconforme, ¿por qué? Porque no es ojo. Ahora pensemos un momento por qué la oreja está inconforme y no quiere ser parte del cuerpo. Oh. Bueno, es porque es en la oreja. Y ¿sabe qué? La oreja en ocasiones la cubre el pelo y no logran exponerse, que alguien la mire, esa oreja. Y quiere ser ojo, ¿por qué? Porque el ojo está enfrente a la cara y todo el mundo, si es ojo azul mayormente, todo el mundo lo verá. Y este ojo mira todo y está enfrente, y la oreja por un lado también. Hermanos, Dios fue muy sabio. No se le hace que Dios fue muy sabio a hacer que Pablo, Espíritu Santo, escribiera esta comparación. Creo a mí ni a nadie se le hubiera ocurrido esto. Comparar el pie con la mano, la oreja con el ojo. ¿Sí se ve eso? No el ojo con la oreja, no. Algo no visible y algo no atractivo con algo atractivo. ¿Me explico lo que digo? Y dice la oreja, no, yo no soy ojo. Ni por eso no soy del cuerpo. Él sigue siendo el cuerpo. ¿Cuál es el énfasis de estos versículos? Personas con funciones, pero inconformes. Estos son los errores, mis hermanos, que se han cometido. Estos son los errores. No debemos cometerlos más. Estos errores, hermanos, enseñan que no enseñamos, y práctico y sencillo, hay áreas de trabajo, hay muchas áreas de trabajo, muchas, donde trabajar. Dios pensó en todo, así como muchas funciones y muchas partes del cuerpo. Recuerda, sigamos leyendo. El más pequeño parece que es, los más honrosos los vestimos, pero el más pequeño parece que no son útiles. ¿Qué dice Pablo? Son los más útiles. Y todo encaja a la perfección de lo que estamos hablando. Así que enseñemos, promovamos las diferentes áreas de trabajo para que la iglesia cumpla con su función. Enfoquémonos todos, hermanos, en nuestra área, no en una sola actividad. Ese es un error. Debemos evitar los errores que nos llevan al fracaso. De los errores se aprenden, hermanos, y gracias a Dios por ello. Quiero parar aquí porque, hermanos, gracias por su atención.